Hola a todos, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les habla Facundo Molina, director de MolFX, academia dedicada a la formación, capacitación y educación de traders en los diferentes mercados. Y hoy, jueves, luego de días movidos y seguramente van a continuar también, vamos a hablar un poquito del papel de los fundamentals o el análisis fundamental, como quieran llamarlo, y el trading, particularmente con los datos de empleo en Estados Unidos. Ciertamente, estos días están más que movidos, lo estamos observando en los mercados y vamos a comenzar introduciendo qué es el análisis fundamental, aquel análisis que se concentra en principio en las teorías financieras, socioeconómicas y claro está en los desarrollos políticos. Todas aquellas causas, ¿sí?, que explican los movimientos de los precios. Si estuvieron atentos a estos días, estamos todos a la espera de que pueda llegar a terminar sucediendo con las elecciones en los Estados Unidos. Hubo fuertes movimientos previos en el durante y aún se siguen manteniendo los movimientos en los diferentes mercados. Un dólar que se debilita, los índices bursátiles que escalan máximos y el oro y la plata, dos metales que suelen reaccionar en momentos de incertidumbre, también quiebran niveles máximos semanales y pareciera que se encaminan a recorridos más amplios en sentido alcista. Cuando nosotros vamos al análisis fundamental, encontramos las causas y razones de los movimientos. Es por eso que no solamente es importante las elecciones, como en este caso en Estados Unidos, para conocer quién va a ser la persona a cargo de llevar adelante a la principal economía mundial y lógicamente la que vela por el dólar, moneda de referencia en gran cantidad de activos financieros y bursátiles. Todos los datos económicos de los países en donde nosotros tomamos decisiones, sean en índices, acciones o en monedas, también son relevantes conocerlos, saber en qué momento se publican porque seguramente tengamos volatilidad al momento de la publicación. En este caso, y a través del calendario económico, podemos observar el índice de precios al consumidor, el Producto Bruto Interno, la tasa de interés, la inflación tanto mayorista como minorista, el empleo y el desempleo, la masa monetaria, la emisión, la productividad y otra tanta cantidad de consideraciones políticas que surgen y se conocen en un calendario similar al que estamos publicando. Hablábamos de las elecciones en Estados Unidos, donde estamos a la espera de los resultados finales, pero ciertamente los que estuvieron atentos al mercado del día de hoy, se pudo apreciar que el Banco de Inglaterra intervino de alguna manera en sus decisiones y causó una fortaleza de la libra esterlina. Por la tarde americana, la Reserva Federal dijo que no va a brindar más estímulos, sí, por lo menos por los próximos meses, y eso hizo que el dólar se siga debilitando. Sin embargo, los índices americanos aceleraron sus recorridos alcistas. Atentos al día de mañana. ¿Por qué? Porque tendremos ni más ni menos que los datos de empleo. En simultáneo se consideran tres datos y los vamos a detallar en minutos. Pero para aquellas personas que desconocen el calendario económico, se presenta algo así con el horario. Algunos muestran lo que está faltando del momento actual para su publicación, la bandera desde donde proviene el informe. Si nosotros operamos alguna moneda, es importante saber, lógicamente, si el país emisor va a estar brindando algún dato de actividad económica. Luego, sí, lógicamente puede aparecer el país o las siglas de la moneda y el detalle del informe que se va a brindar. En diferentes opciones o con colores o con marcadores aparece lo que en este caso en rojo con tres signos de exclamación de mayor importancia, naranja mediana importancia y en amarillo con un solo signo de más leve importancia respecto al impacto que causan los mercados. Y luego suelen aparecer tres cifras. La primera es la actual, la que suele publicarse, luego la prevista, la estimada, y por último el dato previo. Y entre estos tres datos, lógicamente las relaciones son las que terminan de alguna manera brindando un impacto en el mercado.
¿Qué significa? Nosotros vamos a tener un dato previo, lo que sucedió el mes pasado o la semana pasada, depende de la periodicidad, un dato estimado de lo que se estima va a ocurrir y por último un dato publicado que se va a conocer al momento de la publicación. Y en estas relaciones, lógicamente, se trata de anticipar el posible movimiento del mercado. Vamos a un ejemplo claro. Si nosotros estamos esperando un informe que, en caso de ser positivo, va a impactar a favor de determinado activo, determinada acción, determinado instrumento bursátil, entonces analizamos cuál fue el dato previo, por ejemplo, 10, se estima un incremento a 12, y si el publicado es igual al estimado o mayor, debería ser favorable y tener un impacto positivo en el activo que estamos nosotros operando. Esto es un tema probabilístico porque lógicamente después aparecen otros factores y otras variables que hacen que ese dato quizás pase desapercibido o el efecto en alguna oportunidad pueda ser contrario. ¿Por qué suceden estas cosas? Porque aparece lo que se conoce como el mercado ya había descontado ese dato. Ya se anticipaba que era muy probable que sea mejor o que sea peor, entonces como empezó a descontarlo con un movimiento directamente en el activo, al momento de publicarse no trae ninguna sorpresa, entonces no genera un movimiento. Sí, así de difícil es la operatoria, el trading con los datos fundamentales. Por favor me confirman si soy claro, si soy muy rebuscado o si los conceptos que trato de compartir con ustedes son simples, que es lo que de alguna manera intento sesión a sesión y día a día. Bien, muchas gracias María, muchas gracias Luis. Si alguno se me durmió, por favor me ponen Z, 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 entonces me quedo correcto. Bien, vamos a mañana. Mañana es un día muy importante, independientemente que estos días, lógicamente, son distintos a otros. ¿Por qué? Y las elecciones de Estados Unidos hoy es el dato que está siguiendo los mercados y ese final, en principio, de quién va a ser el presidente electo y qué va a suceder con el otro presidente con una diferencia tan cercana, está obviamente impactando los mercados. Hoy por hoy Biden está liderando y está a muy poquitos escaños lógicamente de la victoria y los mercados o de alguna manera la atención de los mercados está puesta en qué va a hacer Trump y qué va a suceder no solamente con la casi confirmada victoria de Biden, sino también cómo va a quedar el Senado. Si difícil va a ser una dirigencia con un Senado en contra, así que hoy ya empiezan obviamente a tratarse otros temas donde en principio está casi descartado la victoria de Biden en los Estados Unidos, pero como siempre falta la confirmación. Habló la Fed en el día de hoy y mañana tendremos los datos de empleo. Pero ¿por qué son tan importantes los datos del calendario económico? Y porque lógicamente es la potencia mundial, política y económica, no hay ninguna duda. Los pares de monedas, nos referimos al mercado Forex, utilizan al dólar como referencia. Los principales euro, libra, yen, franco suizo cotizan en dólares. Aquellos secundarios, el australiano, el canadiense, el neozelandés cotizan en dólares. Y después las cotizaciones cruzadas, aquellos activos o aquellas monedas que cotizan, por ejemplo, un euro-yen, utilizan el dólar como referencia para poder brindar su cotización. Si hablamos de los commodities, también cotizan en dólares, los cereales, el crudo. Si hablamos de los metales, también cotizan en dólares, el oro, la plata. Por eso cuando hay informe en los Estados Unidos, los mercados en general están atentos a qué puede llegar a suceder con el dólar. Y por último, los principales índices bursátiles cotizan, si en dólares nos referimos a el Nasdaq, a los índices de Wall Street. Bien, ¿qué se va a conocer mañana? Mañana tendremos tres datos en simultáneo. Ingresos medio por hora, la tasa de desempleo y las nóminas de empleo no agrícola. Son tres datos que se conocen en simultáneo y en principio los tres datos brindan de alguna manera una posible dirección del mercado. ¿Cuál es el más relevante? Sin lugar a duda, las nóminas del empleo no agrícola. ¿Por qué? Porque considera la parte de la población de los Estados Unidos de mayor valor agregado en la contribución de la productividad americana. ¿Sí? Porque quedan los empleos no calificados de lado.
Después, la tasa de desempleo, a mi entender, bastante menor. ¿Por qué? Porque es un dato en principio más duro, más rígido y no tan cercano a la actualidad. Habla más sobre el pasado y no sobre la movilidad que puede llegar a tener el dato de nóminas de empleo agrícola. Y el ingreso promedio por hora es importante, pero en principio si no tuviese casi ninguna probabilidad, a mi entender, no sería más de un 10% en cuanto a el movimiento resultante del mercado. Bien, mucho silencio, entiendo que estamos más que atentos todos viendo y observando este mercado. Pero entonces, vamos a ver un poco qué se espera en el día de mañana y lógicamente vamos a analizar los datos. Viendo los datos previos en el informe de ganancias promedios horarias, se espera un crecimiento claramente al 0.2 sobre el 0.1, o sea, un crecimiento de una décima respecto al dato previo, por lo cual en principio es considerado positivo. Es un dato que brinda el Buró de Estadísticas del Trabajo en los Estados Unidos, BLS por sus siglas, y como vemos y como estamos observando, en junio-julio hubo una importante caída y desde ahí ha venido recuperando sus posiciones. Posteriormente, la tasa de desempleo. La tasa de desempleo se espera vuelva a caer a 7.7, 2 décimas. Si ustedes pueden observar y ver la historia de los datos pasados, Estados Unidos del año 2009-2010 acumuló una caída tan importante de la tasa de interés que se alejó de esos 10 y algo por ciento que había llegado después de la fuerte crisis del 2008-2009 y empezó a reducir su desempleo, llegando al pleno empleo, muy cerca del pleno empleo, durante los meses de diciembre, enero y febrero de este año. En 3.5, 3.6, ¿sí? Llegó en marzo, en abril aumentó a 4.4 y luego cuando el COVID hizo mella en los Estados Unidos, se disparó al 14.7 rápidamente, dato no visto en décadas en los Estados Unidos, pero fíjense que desde mayo y de a poquito ha empezado a caer la tasa de desempleo, llegando al mes de octubre ¿sí? a casi la mitad del incremento que ha tenido. Muy lejos, lógicamente, de los datos de abril, pero con un decremento sostenible. En caso de confirmarse el día de mañana, mantendremos esta buena dirección y los datos verdes son datos en positivo. Por lo cual, en caso de darse el dato esperado, no solamente los ingresos promedios, sino también la tasa de desempleo favorecerían la economía americana y en principio deberían darle un empujoncito al dólar que viene bastante debilitado estos días. Non-Farm Employment Change o las nóminas de empleo no agrícolas. Fíjense también cómo las nóminas de empleo no agrícolas venían creando trabajos en 130, 120, 200.000 durante los meses finales del año 2019 y antes del COVID, sí, la creación se venía produciendo en forma bastante constante, 220, 270, pero muchos meses de creación de impuestos. Sin embargo, el COVID atacó fuertemente porque hubo una destrucción de 20 millones de puestos de trabajo publicados en mayo sobre el mes de abril. ¿Qué significa esta destrucción? Un daño muy fuerte en la economía. ¿Y por qué apareció en color verde? Y esta es la parte importante entre el dato previo, el dato esperado y el dato real. El dato previo había sido de 880.000 la destrucción del mes de abril. Sin embargo, se esperaba una destrucción de 22 millones y finalmente fue de 20 millones. 20,5 millones, 1,5 millones menos de lo esperado, pero cifras tremendamente altas, por lo cual, lógicamente, fue un daño muy fuerte de una economía que es mucho más flexible que las economías latinas. ¿Qué empezó a suceder a partir de mayo? En junio, sí, que se esperaba una nueva destrucción de 7,7 millones, se terminó creando 2,5 millones, un dato tremendamente positivo. Y ustedes van contando desde junio, julio, agosto y septiembre, ¿sí? Aproximadamente se han recuperado unos 10 millones de aquellos 20 que se perdieron en el mes de mayo. Por lo cual, la economía americana
a ritmo lento, porque lógicamente los casos se han disparado en los Estados Unidos, viene mostrando una recuperación y una creación de empleos. Ahora bien, ¿qué se espera si mañana? Fíjense que luego de crear gran cantidad de millones y recuperar más del 50% de lo perdido en el mes de mayo, empezó a recuperar y crear empleo mucho menos del ritmo que venía trayendo. Mañana se espera un crecimiento menor del mes pasado, aproximadamente 595.000 nuevos puestos. Sin embargo, es una caída, viene una caída constante en la creación en los últimos meses. ¿Qué pesa en el mercado? Bien, datos superiores a los 595.000 podrían ser considerados buenos el día de mañana. Por debajo de 595.000, en principio, no serían considerados tan buenos y podría dañar al dólar. Lógicamente que si es por encima de 595.000 y además es superior al dato previo, es un dato más que positivo. ¿Por qué? Porque supera el previo y supera también al esperado. Entonces sería una reacción más que positiva para el dólar americano. ¿Dudas, preguntas y comentarios? Pocas, sí, ni, más o menos. Bien, mientras van canalizando sus dudas, vamos a observar un poco lo que está sucediendo actualmente en los mercados y qué podemos esperar en el día de mañana en alguno de los principales activos operados. Nos posicionamos en primer lugar en el euro dólar, un euro dólar que claramente nos muestra un movimiento en rango en las últimas jornadas. Sin embargo, lo cierto también es que el dólar se viene debilitando en el mercado general y en este caso el euro se ha aprovechado de la debilidad fuerte que nos ha mostrado en los últimos días. Ciertamente el eurodólar está cotizando aproximadamente unos 200 pips, ¿sí? Entre la zona de 1.1620 y 1.1630, muy fuerte zona de soporte, y la zona de 1.1840, 1880. Entre estos dos niveles observamos cotizando al eurodólar. Entonces, si nosotros mañana tuviésemos datos positivos que fortalecieran al dólar, deberíamos estar apreciando un movimiento a la baja. En este caso, la primera zona a tener en cuenta antes de observar un recorrido bajista va a ser 17.70, 17.80 y posteriormente el siguiente nivel de soporte a nosotros sería cerca de 1.1720, 1.1730. ¿Qué significa? Buenos datos en el día de mañana nos indicarían una posible recuperación del dólar, una caída del euro. ¿Dónde abandonamos el escenario? Por debajo de la zona de 1.1840. Si quieren tomar mejor margen todavía, le diría que por debajo de la zona de 1.1850, 1.1860. Y si 1.1880 es quebrado al alza, nos olvidamos del escenario bajista y entonces suponemos un crecimiento a 1.1930 y 1.1970 como siguientes niveles de objetivo. Acá aparecen algunas preguntas, así que mientras dejo de fondo la pantalla con el euro dólar y las zonas que nosotros tenemos como zonas claves el día de mañana, voy compartiendo. Hola Raúl, bienvenido. ¿En qué hora publican el No Firm Payroll? Bien, acá lo decíamos recién y la hora de publicación va a ser mañana 8:30 hora del este. ¿Sí? 8:30 hora del este el día de mañana. Atentos, 8:30 hora del este. En este momento, ¿sí? Son las 6:22 p.m. horario del este, horario de Nueva York. 2 horas de diferencia en este caso con la Argentina donde estoy radicado yo. Bien, espero poder responderte. Francisco me dice, con estos resultados, si fueran positivos, ¿puede seguir subiendo los índices como el Dow Jones? Datos positivos en principio argumentan y colaboran con la suba de los índices americanos. Así es. Argumentos que deberían impactar en forma positiva con los índices americanos. Así es. Bien, perfecto. Vamos a otro de los activos, a mi entender, importantes para compartirlos con ustedes debido a los últimos movimientos que me vienen mostrando y la cantidad de operatorias que están realizando ustedes. El dólar. El dólar, con la fuerte suba el día de hoy, finalmente quiebra nuestra zona clave, que era 1935, y lo veníamos compartiendo aquellos que están los inicios de semana en los panoramas semanales del día lunes, y los que no, los invito.
todos los lunes en horario 5 p.m., horario de Estados Unidos, horario de Nueva York. Brindamos el panorama semanal y veníamos realizando el comentario que por encima de 1930, 1935 nos poníamos alcistas en el oro. Ha quebrado una muy fuerte zona y en caso de que supere 1972, que es el siguiente nivel de objetivo, nos pondríamos lógicamente a una extensión del recorrido apuntando a los $2.000 la onza. Vamos a ver qué sucede mañana, vamos a ver cómo se comporta el dólar, pero generalmente el oro y el dólar van en sentidos inversos, por lo cual puede que primero haya un movimiento correctivo. En este caso la zona a tener en cuenta primero es 1930, segundo es 1910 como zonas de soporte. Al alza, quebrado los máximos del día de hoy en 1950, 1970 es el siguiente nivel de resistencia. Bien. Por último, y para abarcar otro de los activos muy gestionados y muy operados, si nos referimos a los índices bursátiles, nos vamos a enfocar al Standard & Poor's 500, el cual nos viene mostrando unas 4 jornadas de subas consecutivas. Veníamos observando un posible triángulo simétrico, un patrón de características de continuación de la tendencia mayor, y en el día de hoy estuvo intentando quebrar la zona del margen superior de este triángulo, de esta figura que nosotros estamos observando. Y en caso de quebrar esta figura, lógicamente los máximos históricos cercanos a 3.590 serían el primer objetivo, y luego, si unos 330 pips sería el recorrido, por lo cual nos podría dar un nivel cercano a 3.830 como objetivo. Bien, entonces, atentos al día de mañana, buenos datos desde el empleo y el quiebre de los márgenes que ha alcanzado el día de hoy. Para ser más preciso, la zona de 3.520, 3.530, luego le va a seguir 3.550 y posteriormente la zona de máximos cercanos a 3.580. De quebrar los máximos históricos, quizás la semana que viene podríamos tener un Standard & Poor's cercano a los 3.830. ¿De qué manera? A partir de este patrón de continuación alcista, que es un triángulo simétrico, y se termina de confirmar una vez quebrado el nivel del margen superior. Aquí me dice Augusto, en gráficos de 30 minutos estaría formando un doble techo. Si te referís al US 500, claramente lo vamos a ver ahora. Si lo que estamos viendo es un doble intento, muy correcto lo que estás observando, y solo se confirmaría el doble techo en este caso, si en caso de quebrarse la zona de 3.490. Pero como es un gráfico de 30 minutos, estamos de acuerdo, el objetivo en este caso es igual a la altura, por lo cual nos podría llevar aproximadamente hasta la zona de 3.460, 3.470, lo cual no cambiaría la tendencia de fondo, simplemente argumentaría una posible corrección. Pero sí, claramente intentos sin poder confirmar el quiebre nos indicarían posiblemente un movimiento correctivo. Por debajo de 3.493, 3.492 podríamos ir a un nivel cercano a 3.460. Es así, Augusto. Correcto. Bien, perfecto. Dudas, preguntas, algún otro comentario que nos quieran acercar, son más que bienvenidos y lógicamente ahí estamos para poder responderlos. Mientras tanto, aquellos que me van preguntando de qué manera nos pueden contactar, les comparto nuestra página web, también nuestra dirección de correo info@molfx.com y van a poder ver la grabación de este webinario en nuestro canal de YouTube, el cual aquellos que se suscriban siempre les pedimos y les recomendamos que nos dejen algún comentario, alguna crítica, alguna sugerencia, son siempre más que bienvenidas. Nos pueden buscar en YouTube como MoleFX, creador de traders, y acceder a la grabación de este webinario, como también otra tanta cantidad de material que vamos subiendo para que ustedes puedan acceder, no solamente de webinarios, sino también de indicadores, de patrones chartistas, de estrategias, de plan de trading, de riesgo y un montón de cosas
que intentamos compartir con ustedes. ¿Bien? Perfecto, excelente, son más que bienvenidos. Bien, seguramente quedan dudas, inquietudes, quedan los diferentes medios de contacto para que nos quieran escribir, son más que bienvenidos. No dejamos respuestas sin contestar. Seguramente nos estaremos viendo en breve. Por lo pronto, muy buen jueves y atentos mañana con los datos desde los Estados Unidos respecto al empleo y sus posibles movimientos. Un fuerte abrazo y hasta la próxima.